Hola, espero estén teniendo un excelente día. Desde aquí les habla Isabela Young, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy hablaremos de manera un poco general de las computadoras digitales, comenzando desde su origen, pasando por sus características y adentrándonos un poco en la representación de lo que en ellas son las compuertas lógicas, así como también la utilidad de unas herramientas denominadas conversores analógico-digitales o conversores AD. Concentrémonos entonces en la actualidad. Nos encontramos embebidos en la ya normalizada era digital, era que alguna vez fue considerada exótica y desconocida, así como accesible solo para aquellos con los recursos suficientes para adquirirla. En cambio, ahora la tecnología digital está tan diluida dentro de nuestras rutinas diarias que a veces ni siquiera podemos identificar sus limitaciones. Ya no podemos identificar qué características realmente hacen a una tecnología digital, dado que se ha vuelto parte de nuestra rutina, de forma intrínseca con nuestra vida. Pero, ¿en qué punto de nuestra evolución tecnológica realmente se introdujo la tecnología digital? ¿Cuál fue el primer indicio de la computación digital? ¿Qué hace de una computadora realmente digital? En este sentido, es importante entender algunos conceptos que muchas veces entendemos de forma ya intuitiva, porque forman parte de procesos cotidianos de nuestras vidas, como son aquellos procesos de naturaleza lógica. Inclusive cuando se presentan en nuestras vidas no los consideramos como lógicos. Existen muchas personas que ni siquiera entienden la aplicación de la palabra lógica. Sin embargo, ¿realmente existe alguna importancia en estudiarlos desde el punto de vista matemático? Dentro de sus definiciones, ¿qué representa las denominadas compuertas lógicas? ¿Cómo se aplican a la computación? ¿Y cuál es su significado cuando se quiere diferenciar entre un proceso digital y un proceso analógico? Es seguro que haya ocurrido en ocasiones, para aquellos con la suerte de haber experimentado este gran auge de la revolución digital, como lo es mi persona, se hayan presentado la curiosidad de ¿cuál es la diferencia entre un reloj analógico y uno digital? Uno escucha la palabra, uno escucha la definición, uno conoce y en sus orígenes sabía que a primera vista eran diferentes, por lo menos en su diseño, pero no podíamos diferenciar específicamente o ponerle el dedo encima a cuál es esa diferencia entre su funcionamiento claro. Para el ojo no educado en el tema, por supuesto. Por ello, vamos a estudiar un poco y, de manera bastante general, algunos aspectos que nos permitan aclarar algunas de estas dudas. Existió alguna vez una generación de computadoras, siendo la primera desarrollada aproximadamente en 1938, por el ingeniero alemán Konrad Zuse, que, aun cuando son consideradas las primeras máquinas completamente electromecánicas, no ganaron realmente mucho auge, ya que fueron desarrolladas en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, época confusa y desconcertante tanto para Alemania como para el mundo. Entre los modelos Z1 y Z3, primeros modelos de la línea, se dio por primera vez el cambio de algunos componentes mecánicos para la obtención de la primera máquina operativa mediante la incorporación de relés. Ahora bien, una computadora no es de utilidad si no es debidamente programable. Claro está que no nos estamos refiriendo a lo que actualmente se percibe como programación, donde empleamos lenguajes complejos para dictar sentencias de naturalezas varias al computador a través de estructuras aún más complejas y eficientes denominadas sistemas operativos. Estamos hablando de estructuras sencillas, instrucciones básicas que le dicen a la máquina qué es lo que debe hacer. Un poco más adelante en el tiempo, en 1944, un equipo de ingenieros de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, desarrollaron un proyecto experimental cuya estructura se basaba en tubos de vacío y una alta demanda de potencia eléctrica. Mucha electricidad se gastó en este proyecto, denominado ENIAC, pero podía realizar aproximadamente 5.000 sumas por segundo, así que podríamos decir que cumplía su propósito experimental. Fue considerada como la primera computadora digital electrónica de la historia. Y era, bueno, grande, muy grande, 30 toneladas grande, tal vez un sótano entero de tamaño grande. Realmente no muy conveniente para tener en casa y revisar el correo, muy lejos de ello. Así como mencionamos antes, algo muy pequeño en complejidad, pero de gran tamaño. Ahora sobreviviendo a la pérdida de sus planos después de terminar la Segunda Guerra Mundial, resurge la serie Z de computadoras digitales, con su modelo Z4, que pasó a la historia como la primera computadora digital en ser vendida comercialmente. Ahora bien, una computadora no es de utilidad si no es debidamente programable.
Claro está que no nos estamos refiriendo a lo que actualmente se percibe como programación, donde empleamos lenguajes complejos para dictar sentencias de naturalezas varias al computador a través de estructuras aún más complejas y eficientes denominadas sistemas operativos. Estamos hablando de estructuras sencillas, instrucciones básicas que le dicen a la máquina qué es lo que debe hacer. Llegamos entonces al año 1949, donde otro proyecto experimental denominado EDVAC consiguió resaltar por ser la segunda computadora electrónica programable y tener el primer programa almacenable de la historia. Ya no solo procesamos, ahora también almacenamos. Todo esto desarrollado en base binaria, no decimal como en el ENIAC, es decir, que no trabajamos con dígitos del 1 al 9, sino con ceros y unos. Estructura con la que ya muchos identificamos a lo que realmente denominamos digital. Continuando en el transcurso del tiempo, se siguieron presentando avances con diferentes prototipos, hasta la llegada, en 1953, de la denominada calculadora de defensa, lo que para muchos conocidos en la materia resuena como el catalizador de la evolución en la computación. El nacimiento del primer gigante de la computación, IBM. Con su computador IBM 701 y su sistema de lectura de tarjetas perforadas para el cómputo científico y realmente de venta comercial, catapultó a este magnate y abrió paso para la inversión y el surgimiento de nuevas empresas, tecnologías e investigaciones en el área. Esto, en resumidas cuentas y de manera muy corta, es el origen de la computación digital. Entonces, ya que sabemos el origen, pero ¿qué hace una computadora digital realmente digital? ¿Qué características se deben reconocer de una máquina para considerarla digital? Y no como su cercana y menos eficiente hermana, analógica. La principal diferencia entre estos sistemas radica en el tipo de datos que manipula y mediante el cual están definidos. El sistema analógico se define como aquel que manipula datos físicos, representados en valores continuos, es decir, infinitos, como podría ser la temperatura. Mientras que el sistema digital manipula datos mediante dígitos discretos, es decir, finitos. Se puede ver mediante procesos como la cuantización, cómo algunos datos continuos pueden volverse discretos, pero eso lo veremos un poco más adelante. Regresemos entonces a los sistemas digitales. Estos gozan de tener muchas ventajas sobre los analógicos, tomando en cuenta que son de menor tamaño, más eficientes y de mayor precisión, así como teniendo un mejor diseño y estabilidad, pagando por ello la desventaja de tener un mayor costo de producción y una mayor complejidad de ejecución y diseño. Si nos basamos en estos conceptos, podemos definir algunas de las características de las computadoras digitales. Como por ejemplo, al introducir valores que definen datos, el computador realiza un conteo en base a la función introducida. También, para su adecuado funcionamiento, el computador debe ser programado con antelación. Esto es la diferencia principal entre el computador digital y el analógico, que no necesita una programación previa. En cuanto a la naturaleza de los problemas que se pueden resolver, vienen definidos por los diferentes programas implementados, haciendo de su propósito algo mucho más general. Su alcance vendrá dado por las capacidades de la máquina y el conocimiento del programador. Cuando se toman los valores introducidos, estas máquinas pueden dar respuestas precisas y orientadas a los problemas específicos que se les definen. Aunado a estas características ya expresadas, es necesario que el computador digital esté dotado de una memoria interna para el almacenamiento de los datos. Por último, y como ya lo habíamos mencionado, estos computadores representan más del 95% del mercado actual, ya que significan una gran utilidad comercial, científica y educativa. Existen muchas otras características que podemos atribuir al computador digital, como por ejemplo, cuando prendemos una computadora personal y aparece el logo del sistema operativo, Windows, Mac OS o para aquellos más allegados al free software, Linux, seguido por un hermoso wallpaper de una constelación o un carro deportivo o unos gatitos en una cesta, según el gusto de cada quien, y los gustos no se juzgan. Esta interfaz visual la relacionamos directamente con la palabra digital, y no estamos tan equivocados. Aun cuando este proceso viene definido por componentes electrónicos específicos, como una tarjeta de video, o por software programados como el sistema operativo, o simplemente por la capacidad de resolución de la pantalla, todo es posible, ya que estos computadores están diseñados bajo la arquitectura básica definida en sus características,
que representan, parafraseando un poco a Arquímedes de Siracusa, la palanca que actualmente mueve nuestro mundo. Pero, esencialmente, ¿cómo funciona esta palanca? Vamos a centrarnos un poco en el concepto denominado compuertas lógicas. Algunos también lo conocen como puertas lógicas. ¿Cuál es su importancia dentro de este diseño y programación de un computador digital? Pues para aquellos familiarizados con conceptos de arquitectura de computadores, se reconoce como la base de todo. ¿Qué es entonces esta compuerta lógica? Es aquel dispositivo electrónico que está dotado con una función booleana, que en pocas palabras es una estructura algebraica de lógica matemática orientada a esquematizar funciones lógicas. Suena complicado, pero en realidad es todo lo contrario. Mediante la aplicación de estas funciones bajo las restricciones de sus axiomas y sus leyes que los definen, se pueden simplificar circuitos muy complejos mientras se realiza exactamente la misma función. Y cuando nos referimos a función, resaltamos que son todas aquellas operaciones booleanas que se pueden realizar en conjunto para interpretar o manipular un dato de entrada, procesarlo y producir un dato de salida. Usando un ejemplo no muy relacionado, es como tomar un huevo de gallina, que es el dato de entrada, colocarlo en una incubadora o en una olla con agua hirviendo, que sería como la función booleana, y obtener, dependiendo del proceso elegido, un pollito vivo o un huevo duro, que esas serían las salidas de los procesos. ¿Y cómo se manejan todos estos datos dentro de las compuertas? Bueno, es aquí donde se nos empieza a hacer familiar el proceso. Toda compuerta, con su respectiva función booleana, procesa y se comunica mediante señales binarias, es decir, dos opciones contrarias y excluyentes que representan la apertura o cierre de la compuerta para el paso de la corriente. Estos vienen identificados por dos indicadores, el 0 y el 1. Familiar, ¿no? Empezamos a sentirnos que estamos dentro de la Matrix. Pero regresando un poco al tema en cuestión, a estos indicadores se les denomina en las computadoras digitales como bit, no byte, sino bit, viniendo de dos valores equivalentes considerados en la electrónica, donde 0 es igual a 0 voltios y 1 es igual a 5 voltios. Según las compuertas lógicas crecen en complejidad, tanto de función como de estructuración, siendo la primera referente a lo que realmente la compuerta, cada una de ellas puede hacer, y la segunda, cómo se disponen las diferentes compuertas para realizar un proceso. Se puede no solo realizar funciones booleanas, sino también llega a extenderse a sumas o restas y también incluir y excluir procesos. De manera muy somera y sin adentrarnos tanto en los específicos de las compuertas, podemos mencionar que existen tres compuertas básicas que son AND, también conocida como y, en la cual solo si todos los valores de entrada son verdaderos, es decir, 1, el valor de salida será verdadero. Lo que ocurre en los circuitos en serie. Es como cuando necesitas abrir una puerta con dos cerraduras, solo si tienes las llaves de ambas cerraduras se puede abrir la puerta. Ahora, en situaciones como cuando se tiene un circuito en paralelo, mientras una de las dos compuertas o ambas estén conectadas, la corriente podrá pasar. Este es el caso de las compuertas OR, también conocidas como O, donde se obtendrá un valor verdadero siempre que uno o más valores de entrada sean verdaderos o 1. Existe también otra compuerta denominada NO o NOT, que tiene como función invertir o negar el valor que se introduce el valor de entrada. Es decir, que si el valor de entrada es 1, el de salida será 0 y viceversa. En este sentido, y como función contraria, se encuentra la compuerta buffer, que mantiene constante el valor de entrada y el de salida. A partir de la combinación de los componentes anteriores, surgen otras compuertas un poco más complejas como lo son NAND, que es la negación de los resultados de una compuerta AND, NOR, mismo proceso pero con las compuertas OR, XOR, donde exclusivamente las entradas OR dan resultados verdaderos, y XNOR, donde exclusivamente las entradas que no son OR dan resultados verdaderos. Yo sé que entender estas compuertas lleva un poco de esfuerzo. A todos nos ha pasado. Pero principalmente es práctica. Y una vez entendidas, todo se facilita. Con estas herramientas empieza entonces a formular la arquitectura básica con la que un chip o circuito integrado trabaja para recibir, procesar y producir información de una alta variedad de naturalezas
que definen a los sistemas digitales y los diferencian de los analógicos. Pero, ¿son estos sistemas mutuamente excluyentes o independientes, refiriéndonos a los digitales y los analógicos? Podría pensarse que sí, es decir, que son incompatibles. Pero la verdad es que esto es lo más alejado de la realidad. En realidad, dentro de la complejidad del diseño de las computadoras digitales, existen unos componentes con funciones analógicas. Tomemos como ejemplo una actividad de la vida cotidiana. Estamos cocinando para toda la semana, porque aceptémoslo, muchos solo tenemos un día a la semana para cocinar. Pasamos horas y horas en la cocina para dejar todo listo. Pero qué mejor forma de pasar este tiempo que poniendo un poco nuestra música favorita. En mi caso particular, Marc Anthony con Gente de Zona, para también bailar un poquito. Así que voy a mi computadora, busco un playlist y reproduzco mi música. Este proceso, aunque es simple a primera vista, es el producto de dispositivos de conversión analógico-digital, conocidos también como conversores AD o DA, dependiendo de la dirección en la que se muevan las señales. ¿A qué nos referimos con esto? Las canciones están almacenadas dentro de nuestra computadora como información digital en datos binarios, es decir, bits combinados entre sí. Al ser procesados a través de programas específicos, se hace uso del conversor para que esta información se transforme en datos físicos continuos o señales analógicas como son las ondas de sonido, que serán reproducidas por las cornetas de la computadora y nosotros las podremos escuchar. Si lo vemos en estos diagramas, se hace mucho más complejo y difícil de entender, pero maneja el mismo proceso. Entra una señal analógica y sale una digital, o entra una digital y sale una analógica. Este componente de conversión puede también realizar el proceso contrario, como es el caso de querer grabar una nota de voz, la cual es percibida por el micrófono, que capta las ondas de sonido y las lleva a ser convertidas en datos de analógicos a digitales para que el computador las pueda almacenar y manipular según su programación. Pues es entonces esta la forma en la que evolucionaron muchas tecnologías en la actualidad. De usar un megáfono para amplificar la voz a tener complejos sistemas que permiten captar, procesar y transformar sonidos en avanzados estudios de grabación. Así como pasamos de una gran máquina tamaño sótano, que solo podía sumar, a tener un teléfono inteligente del tamaño de nuestra mano, o bueno, tal vez un poquito más grande. Dios mío, cómo se han puesto de grandes los teléfonos, que nos permite llamar instantáneamente a personas del otro lado del mundo. ¿Y cómo? Sistemas digitales, más compuertas lógicas en tecnologías de circuitos integrados y un ligero mix entre lo analógico y lo digital y voilà, un computador digital. Pero no debemos olvidar que existen unos componentes indispensables para que avances como estos se den: la necesidad del mercado, la curiosidad y la inventiva, que han definido a lo largo de los siglos la evolución tecnológica del ser humano. Estamos entonces en las puertas de la siguiente etapa de la evolución de la computación. Algo que por ahora es tan complejo, exótico, foráneo y muy costoso como alguna vez lo fue una computadora digital. Estamos en las puertas de la conocida computación cuántica. Un vistazo a los extraños fenómenos del universo cuántico para resolver todos aquellos problemas a los que aún no le conseguimos solución. Bueno, esto fue todo por hoy. Estén atentos a nuevos videos y agradeciendo su atención a este video digital se despide Isabela Young.